Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestro curso de atención de urgencias en oficina farmacéutica, en esta ocasión tocaremos el tema sobre fractura, esguince y luxación. Esguince, que la mayoría es más frecuente en el tobillo, ¿no? Ya lo veremos en el desarrollo de la clase. Fractura, que pueden ser de diferentes tipos. En la que están viendo es según la forma como se ha roto ese hueso, ¿no? Que puede ser oblicua, minuta, espiral o compuesta. Oblicua, el nombre lo dice, la forma es en diagonal, oblicua. Minuta, con múltiples astillas. Espiral, a manera de una espiral, ¿no? Doble fractura. Compuesta, de manera total prácticamente. Y una luxación es un desplazamiento de la articulación, como están observando acá. Empecemos con fractura, que es rotura de un hueso, y en este curso nos importa este tipo de clasificación. De manera general, fractura cerrada, que es cuando no hay herida, como pueden observar aquí, simplemente no hay daño de tejido, no hay ruptura. En cambio, la fractura abierta, hay ruptura de tejidos, ¿no? Además de que el hueso está fracturado, roto, hay ruptura, daño de tejidos, entonces hay presencia de herida. ¿Cómo se manifiesta la fractura? Está presente el dolor, que es muy intenso, sobre todo cuando hay algún movimiento, cuando se toca. La víctima va a tener problemas de movilidad, el funcionamiento va a estar disminuido o anulado. Se puede percibir una especie de crujido debido a la rotura del hueso. Físicamente se va a observar deformidad del hueso, ¿no? Sobre el lugar de la lesión. Hay calor localizado, enrojecimiento o eritema, también presencia de edema, es decir, está inflamado, equimosis en la zona afectada, una coloración morada, ¿no? O hematoma, simplemente una coloración roja muy intenso e inflamada a la vez. ¿Qué atención de urgencia debemos de prestar? Una vez realizada la evaluación de emergencia, es decir, aplicamos el VOS, ver, oír y sentir. Rápidamente evaluamos el nivel de conciencia. Luego llamamos a los teléfonos de urgencia, que es el 116 bomberos, 105 de la Policía Nacional, 106 el SAMU u otro número de acuerdo a la ciudad donde nos encontremos a serenazgo. Previamente ya hemos tranquilizado a la persona. Al momento del llamado, dar referencias exactas, el lugar donde se encuentra la víctima, brindarle alguna referencia y darle ciertas características de la persona, ¿no? Si sospechamos de fractura o luxación, y siempre decir, al parecer se trata de. Bien, seguidamente no mover al herido, a no ser que exista riesgo para él o para el que presta auxilio, es decir, que el accidente pueda haberse suscitado al medio de una pista muy transitada, ¿no? Y tenemos que ponerla a buen recaudo. Retiramos cualquier objeto que pueda comprimir el miembro afectado, pueden ser anillos, relojes, etc. Lo importante es inmovilizar a esa víctima en la posición como está, siempre cuidando los signos vitales y la respiración, ¿no? Para la lesión emplearemos férula y soporte, ¿no? Férulas pueden ser de tablillas o de periódicos que podemos nosotros poner a los costados de la lesión y luego utilizar un vendaje o un pañuelo con el fin de poder trasladar a esta víctima. Siempre hay que tener en cuenta de que estos vendajes no deben apretar mucho el miembro, ¿no? Los dedos. Entonces, ¿cómo vamos a observar?
pueden estar cianóticos, o sea, una coloración morada, o muy fríos. Eso es signo de que hemos ajustado demasiado. Después trasladamos inmediatamente al centro de salud más cercano, ¿no? Y todo ese procedimiento que hemos aplicado es con la finalidad de disminuir el dolor y reducir los daños. No hay que manipular la lesión nunca, es decir, no lleven al huesero, porque podemos empeorar la situación. Si dudas o la persona no quiere, ¿no?, que se le haga ninguna maniobra, pues no toquemos al individuo, solo pedimos ayuda a los números de emergencia y con esa acción hicimos bastante. Una luxación. Las luxaciones se producen cuando las zonas de contacto de los huesos en la articulación se desplazan una con respecto a otra. Esta luxación se puede producir en hombro, mandíbula, en el brazo, etcétera, etcétera. Es más común que cuando se suscita un accidente pueda haber presencia de luxación de vértebras cervicales, ¿no? En este caso, la atención de urgencia pues también tiene que estar localizada y focalizado a este problema. Suelen desgarrarse 2 o más ligamentos debido a ese desplazamiento. Acá pueden estar observando en este gráfico una luxación de clavícula. Como pueden observar, hay un desplazamiento del acromión y se puede observar aquí cómo el ligamento se ha estirado, ¿no?, debido al desplazamiento. Aquí hay otra imagen que es una luxación de rodilla. Fíjense el desplazamiento de la cabeza de fémur inferior con la cabeza de tibia superior, ¿no?, el cual están unidos por un ligamento. Inclusive se puede observar una ruptura del ligamento a este nivel. Las manifestaciones de una luxación van a ser dolor local, está imposibilitada el movimiento, hay edema, puede haber hematoma, ¿no? La deformidad es evidente. Como pueden observar, se puede observar físicamente cómo se deforma la zona luxada, ¿no? Y la luxación solamente se ocasiona a nivel de articulación. ¿Qué atención de urgencias? No intentar volver a su posición la articulación. Además, tenemos que inmovilizar el miembro utilizando cabestrillos, que es como una especie de pañuelos en triángulo, ¿no?, el cual nos va a servir para sujetar el miembro que está luxado. Podemos utilizar cojín, etc. Para aliviar el dolor y evitar movimientos, ¿no?, debemos colocar el miembro en posición natural y cómoda. Inmediatamente llevamos a la víctima al hospital. Mientras que un esguince es lesión de ligamentos del tobillo. Hablamos de tobillo porque el 90% de los casos no se suscita en el tobillo. Luego se puede suscitar a nivel de muñeca, ¿no? Entonces nuestra atención de urgencia acá va a ir prácticamente focalizado en inmovilizar también esa lesión que ha ocurrido debido a una torsión, ¿no? Un simple tropezón al bajar la escalinata, etcétera, puede suscitarse un esguince. Las principales manifestaciones van a ser edema, dolor, limitación del movimiento. Entonces, un esguince, en resumen, es una lesión parcial de un ligamento con limitación leve, ¿no?, inflamación y edema. Y las fibras del ligamento no están distendidas pero intactas, no ha habido rotura. Acá pueden observar un esguince de tobillo, ¿no?, característico de las manifestaciones. Hay edema, puede haber hematoma y presencia de equimosis, coloración morada, ¿no? El edema es bastante característico, como si fuera una pelota. Eso es lo característico de un esguince.
¿Qué atención de urgencia vamos a brindar? Dejamos en reposo la articulación mediante un vendaje elástico para evitar la marcha y la carga de peso. El vendaje elástico disminuye el edema y previene la rigidez articular. Con ello disminuye el dolor. Podemos aplicar también crioterapia, es decir, el uso de hielo para controlar el edema y aliviar un tanto el dolor y disminuir el espasmo muscular, aplicando de manera indirecta, utilizando una toalla o una tela, y se puede aplicar varias veces al día. Otra de las acciones importantes es mantener elevado el miembro lesionado para controlar el edema. El miembro lesionado se puede elevar aproximadamente entre 15 a 20 centímetros del nivel del corazón. El tratamiento farmacológico más que nada va a ser sintomático. El médico va a prescribir antiinflamatorios, analgésicos para ayudar a controlar el dolor y la inflamación. Bien, el tiempo de recuperación suele ser en una semana. La fractura, luxación y esguince, ¿no? Para recordar, en los tres casos está presente el dolor, hay inmovilización del miembro afectado, es decir, está disminuido en cuanto a la capacidad funcional, hay inflamación, hay cianosis. La diferencia es fractura, rotura, luxación, desplazamiento de articulación, esguince, de un desgarro de tejido y tendones. El hueso está intacto. Bien, en los tres casos, la primera acción es inmovilizar al paciente. En caso de la fractura, utilizamos férulas para que no esté en contacto directo la venda y no hacer presión, ¿no? Porque esto afectaría un poco más. Bien, eso es todo. Gracias.